otro lunes, les voy a tomar el primer parcial. Entonces estudien y cualquier duda que tengan, aprovechen los días de clase para que me la puedan hacer y yo se la pueda aclarar. De todos modos, el lunes terminamos la unidad 5, pero el miércoles iniciamos la unidad 6. Nosotros no paramos hasta el final. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el día de hoy la unidad 5, donde vamos a estudiar algunas consideraciones para la construcción de las redes de alcantarillado. Y ustedes me podrían decir, ¿pero qué me está hablando de construcción de redes de alcantarillado si yo todavía no sé ni diseñarla? Lo que pasa es que hay algunas recomendaciones que vamos a aprender en esta unidad que son importantes a la hora de concebir el trazado de la red a partir del cual nosotros vamos a calcular la misma. ¿Está bien? O sea, estas consideraciones al momento de realizar el trazado, nosotros tenemos que calcularlas y el trazado justamente se hace antes de diseñar la red. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes aprendan las consideraciones principales que se deben tener en cuenta en la etapa de construcción de una red de alcantarillado sanitario. Como primer punto vamos a ver cuáles son los materiales que más se emplean en las alcantarillas. Y vamos a ver que el primero de los materiales que vamos a mencionar, que no se utiliza ya hoy en día tanto como si lo hacíamos antiguamente, es el fibrocemento. ¿Está claro? Ya hoy no se utiliza tanto el fibrocemento porque se ha sustituido totalmente por el hormigón armado, las tuberías de hormigón armado. Pero bueno, las tuberías de fibrocemento, estas normalmente se utilizan en los colectores que evacúan las aguas de las industrias. ¿Está bien? Pero ya no se utilizan mucho en las redes de alcantarillado. Las tuberías de fibrocemento, que estas son de una empresa que la fabrica aquí en Bolivia, estas tuberías son más livianas que las otras tuberías que vamos a estudiar, como por ejemplo el hormigón armado, el hormigón pretensado o el fierro fundido. Esas son tuberías mucho más pesadas que las tuberías de fibrocemento. Son susceptibles tanto a la corrosión interna por el sulfuro de hidrógeno, que las puede carcomer, erosionar hasta perforarlas y abrirle un hueco, como les he mencionado, y además son sensibles a la corrosión externa por suelos con altos contenidos de sulfato y ácido, ¿está claro? Y sal también. Entonces, estas tuberías, como casi todas, a excepción del PVC, son muy sensibles a la corrosión interna por el sulfuro de hidrógeno y a la corrosión externa por los suelos contenidos con sulfato. ¿Está claro? Ahora bien, ¿se puede mejorar su calidad? Sí, se puede mejorar su calidad, pero no es lo que comúnmente encontramos en el mercado. En el mercado nosotros encontramos las tuberías de fibrocemento construidas con una calidad estándar. Si usted necesitara una tubería de fibrocemento que tuviera mayor capacidad o mayor capacidad de soportar la erosión interna y externa, entonces usted debe solicitar que se ejecute a vapor y a alta presión. Entonces ya eso aumenta la resistencia o la capacidad del tubo de soportar estas, lógicamente, corrosión y erosión. Ahora, y así puede utilizarse, como dice ahí, en ambientes moderados de aguas agresivas o suelos con altos contenidos de sulfato. Pero ya lo tiene que pedir, solicitar a la fábrica que le haga ese tratamiento al vapor y a la alta presión. ¿Está bien? Pero como les dije, más se utilizan en los colectores industriales, no así en las redes de alcantarillado. Antiguamente sí, se usaba mucho.
El otro material que se utiliza, que nosotros utilizamos en las redes de alcantarillado, es las tuberías de fierro fundido o de fundición dúctil, también se le conoce. Este es el modelo de tubería que se colocan. Son tuberías que se usan fundamentalmente cuando nosotros tenemos que cruzar un río. Imagínense que tenemos que cruzar un río, eso suele ocurrir mucho acá en Bolivia. Usted viene y se encuentra el lecho de un río, este es su nivel máximo de crecida, y usted viene por acá con su tubería. Entonces aquí usted tiene que cruzar mediante un puente canal aéreo. Usted tiene que cruzar ese lecho de ese río. Lógicamente, si pasara por debajo del nivel del agua, hay que construir un sifón invertido. Entonces, en este caso, se construye lo que se conoce como un puente canal, y aquí se fija completina la tubería. En esos casos, el tubo que se utiliza para cruzar, bueno, en primer lugar, nunca puede ser PVC. El PVC nunca puede estar expuesto a la intemperie, en primer lugar porque el sol lo cristaliza, y en segundo lugar porque es muy fácil de dañar. O sea, uno con un machete viene y corta el PVC tranquilamente. Entonces, en esos casos, si viniéramos con PVC, pasamos directamente a colocar la tubería de fierro fundido. ¿Y por qué se utiliza acá? Porque cuando se mete la espiga acá, aquí se introduce la espiga, estas ranuras que tienen se rellenan con plomo, con emplomadura. Se pone el plomo a alta temperatura hasta que se derrite, y con un, ¿cómo le llaman las mujeres? Con un cucharón se le echa el plomo en su interior. ¿Está claro? Y cuando eso sella, lógicamente que ese plomo no deja espacio alguno para que exista, sobre todo, filtración del agua que pasa por la tubería y pueda contaminar ese lecho de río. También se utilizan cuando vamos a hacer cruces donde se requieren de tuberías que sean capaces de soportar altas cargas o solicitaciones. Por ejemplo, si vamos a hacer un cruce por una línea de ferrocarril, los ferrocarriles generalmente es un vehículo que es muy pesado, y entonces somete a la tubería a altas cargas. En esos casos se coloca también la tubería de fierro fundido porque soporta grandes solicitaciones. Cuando vamos a atravesar la pista de un aeropuerto, lo mismo. ¿Está claro? Pero además se utiliza cuando vamos a atravesar zonas donde hay muchos árboles. ¿Por qué? Porque uno de los problemas, y vamos a aprenderlo acá, más grande que nosotros podemos encontrar en nuestras redes, que justamente es uno de los problemas de que pueden no solo obstruir la red, sino destruir las tuberías. Cuando usted tiene una bocina y tiene la espiga, se le introduce la espiga, si no quedara bien sellado la espiga con la bocina, pues entonces por aquí una raíz, por muy delgadita que sea, primero se va a meter la más delgadita, se mete dentro, y como tiene todas las condiciones para desarrollarse, porque tiene ¿qué cosa? Humedad, y tiene materia, pues, elementos que pueden desarrollar las plantas. ¿Está claro? Como nitrato, nitrito, fósforos, etcétera. Y eso desarrolla grandemente esa raíz hasta que engruesa y raja parte la tubería. ¿Está claro? No solo que obstruye, la obstruye porque cuando crece ya disminuye el área de paso
del agua con los sólidos que arrastra, sino que puede y parte la tubería. Entonces, en esos casos, cuando se pasan por lugares que hay muchos árboles, se utiliza la tubería. Tienen que llegar temprano, por favor, les pido. Se utiliza la tubería de fierro fundido porque queda muy estanco el sellado de la bocina con la espiga a través del plomo, del emplomadura. Bueno, también esta tubería, al igual que la de fibrocemento, es muy sensible a la corrosión interna producto del sulfuro de hidrógeno que se genera y a la corrosión externa por los suelos con altos contenidos de sulfato. Pero además es muy sensible a suelos con altos contenidos de sal. Por ejemplo, en los países que tienen costa, esta tubería, la sal, se come esta tubería muy rápidamente. Entonces hay que cubrirla o recubrirla con un protector de plástico. ¿Está claro? Con una cinta plástica para protegerla de la acción de la sal. Bueno, por otro lado están las tuberías de hormigón armado. Estas tuberías son las que más se utilizan hoy en día en las redes de alcantarillado sanitario porque usted la encuentra muy fácilmente en el mercado. Acá en Bolivia, bueno, hay varias empresas que producen este tipo de tubería. Como bien lo dice, tiene una estructura, como vemos aquí, que es una estructura de acero que conforma la base circular para poder fundir el hormigón. Es una tubería que, como las anteriores, también esta tubería es muy sensible a los ataques del sulfuro de hidrógeno en su interior y a los suelos con altos contenidos de sulfato. ¿Está claro? Pero se utilizan mucho. Esta tubería de hormigón se recomienda se utilice tanto en alcantarillas principales, colectores, interceptores y en los emisarios, que son los que evacúan el efluente de la planta hasta el cuerpo receptor. Fíjense que en casi la mayoría de las tuberías, a solo de las alcantarillas secundarias, el material que se emplea es el hormigón armado. ¿Está bien? Bueno, miren acá lo que yo les decía. Antiguamente, estas tuberías de hormigón armado, cuando se enchufaba la espiga, lo que se le echaba era un mortero de cemento. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el operador echaba un mortero de cemento no tan, más licuado, menos peso. Y entonces cuando le echaban el cemento acá arriba, se asentaba y se corría a los laterales. Y ahí dejaba espacio libre para que, había lugares en que había filtraciones o penetraran las raíces de los árboles o el caudal de infiltración. Hoy en día ya las tuberías que se fabrican vienen con esta ranura que está en color amarillo, en donde se le coloca ese anillo o esa junta de goma. ¿Está claro? Para colocar el anillo, como está ahí, se aprieta la junta de goma y se mete en la ranura y se suelta y ella cubre toda la ranura. Y cuando usted mete la espiga de la otra bocina, eso hace que comprima ese anillo de goma y deje totalmente sellado esa unión. ¿Está claro? Entonces ahí se puede ver claro la junta o el anillo de goma que se coloca. Hoy en día, a excepción de la tubería de fierro fundido que se coloca la unión, se le echa el plomo, el resto ya son con juntas o anillos de goma. ¿Está bien? Bueno, la otra tubería que se utiliza es el hormigón pretensado. El hormigón pretensado tiene la ventaja de que es muy difícil de calar o de cavar un hueco. O sea, tratar de perforar para abrir un hueco para conectar una cometida clandestina.
Entonces, esa es una ventaja que tiene, pero es una tecnología que lógicamente es bastante engorrosa y difícil. Por eso es que el hormigón armado se utiliza más que el hormigón pretensado. Ahora, al igual que la tubería de hormigón armado, esta tubería también es susceptible al ataque interno por el sulfuro de hidrógeno y al ataque externo por los suelos con altos contenidos de sulfato. Se recomienda que se utilicen fundamentalmente en alcantarillas principales, colectoras, interceptoras y emisarios, no así en las alcantarillas secundarias. Y el otro tipo de tubería son las tuberías de cloruro de polivinilo o PVC que se conocen. Recuérdense ustedes, señores, que hay varias tuberías de PVC. Hay tuberías de PVC para recubrir o pasar a través de ellas cables eléctricos o cables telefónicos. Esas no nos sirven a nosotros. Están las tuberías de PVC para agua potable, que son los esquemas 40 o las tuberías que tienen espesores de paredes muy gruesos que soportan presiones internas. Esas no nos sirven a nosotros para nuestra red de alcantarillado sanitario. Esas se usan en la red de agua potable. Están las tuberías de PVC para drenaje pluvial, para la evacuación de las aguas pluviales. Esas no nos sirven a nosotros. A nosotros las que nos sirven son las tuberías de PVC construidas y diseñadas para evacuación de aguas residuales. Estas tuberías son muy ligeras, pero son muy robustas. O sea, son ligeras, usted puede cargar, estas tuberías vienen en 4 metros, una persona la puede cargar, una mujer, un hombre, cualquiera, porque son livianas, son ligeras, pero son muy robustas y sobre todo son muy resistentes, son las únicas que no le hace nada, ni el ataque interno por el sulfuro de hidrógeno, ni el externo por suelo con altos contenidos de sulfato. Su dificultad principal es que cuando nosotros la usamos en tuberías donde no se deben colocar acometidas, porque recuérdense ustedes que donde único se deben colocar las acometidas, conectar las acometidas, son en las alcantarillas secundarias. Si nosotros usáramos esta tubería en alcantarillas principales, colectoras, interceptoras, ellas son de fácil calado, o sea, con un taladro y un barreno, usted lo perfora, lo corta y hace una conexión clandestina de manera rápida. Por eso es que única y exclusivamente se recomienda utilizarla en las alcantarillas secundarias. ¿Y por qué? Porque las alcantarillas secundarias, y eso es algo que ustedes tienen que grabarse en su cabeza y aprender, nunca deben recorrer más de 200 metros de longitud. ¿Está claro? ¿Y por qué? Aunque esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante que tengan eso presente. Supongamos que este es un manzano. Normalmente una cuadra lo que tiene, ¿cuánto es? 100 metros. ¿Lo ves? Aquí yo voy a tener mi alcantarilla secundaria esta, que le voy a llamar alcantarilla secundaria 1, y que aquí viene a un colector principal. Aquí no hay problema porque aquí tengo 100 metros de longitud. Pero cuando vengo con esta alcantarilla secundaria por aquí, porque aquí tengo que recolectar las aguas de este frente, y de aquí continúo con esta alcantarilla secundaria, esta viene en esta dirección, esta viene en esta dirección, aquí ya yo puedo tener los 200 metros. ¿Y por qué no se recomiendan más de 200 metros? Para que el diámetro que nos dé por cálculo nunca supere los 10 metros de pulgada. ¿Por qué? Las 10 pulgadas. ¿Por qué? Porque hasta 10 pulgadas nosotros encontramos los accesorios para las conexiones de acometida. Porque las acometidas no se conectan donde se conecta una acometida, no se construye una cámara, sino que usted tiene dos opciones de conectar las acometidas, y es aquí
usted coloca una T y aquí usted puede conectar su acometida. O lo que hoy en día se construye, que se colocan son unos caballetes que se sueltan a la tubería y que tienen un ángulo de 60 grados. Entonces, esos accesorios usted no lo encuentra para diámetros sería muy caro, ¿no? Para diámetros de 100 milímetros, o sea, 1 metro, metro y medio, 2 metros, etcétera, de diámetro, usted no encuentra esos accesorios. Entonces, como estos accesorios usted los puede encontrar hasta las 10 pulgadas, máximo 12, entonces por eso es que las alcantarillas secundarias nunca deben recorrer más de 200 metros para que su diámetro no supere estos valores y así poder encontrar lógicamente los accesorios para conectar las acometidas domiciliarias. ¿Está bien? Entonces, estas tuberías, fíjense ustedes aquí que tienen la ranura y la junta de goma, al igual que las tuberías de hormigón armado, también traen, miren acá que aquí está brotado, fíjense ustedes aquí, ahí es donde va la junta de goma, entonces son con junta de goma para garantizar un buen sellado de la tubería. ¿Está bien? De las conexiones entre las tuberías. Bueno, de tal manera, a partir de todo lo que les he explicado, de que hemos visto que hay 4 tipos de tuberías que son las que más se usan en las redes de alcantarillado, entre las que vimos el fibrocemento, la fundición dúctil o la tubería de fundición dúctil, hormigón armado, son 5, ¿no? Hormigón pretensado y las tuberías de PVC. Vamos a ver ahora cuáles son las más usadas en las redes de alcantarillado. Lógicamente que no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. ¿Está bien? Entonces, dentro de las tuberías más utilizadas, de las que vimos en las redes de alcantarillado, como ya le había anunciado, se encuentra la tubería de PVC con junta de goma. Así hay que ponerla en las especificaciones técnicas. ¿Está claro? Tuberías de PVC con juntas de goma de tipo PVC SDR41. ¿Está claro? Eso, cuando usted haga un proyecto, usted cuando recomiende la tubería de PVC en una red de alcantarillado, tiene que decir tubería de PVC con junta de goma de tipo PVC SDR41, para no equivocar de que vayan a utilizar otra tubería de PVC diferente a esta que se usa para otros tipos de redes. ¿Está bien? Entonces, aquí vemos las propiedades mecánicas. Su peso específico es 1,43 gramos por centímetro cúbico. Su resistencia a la tensión a 23 grados centígrados, 492 kilogramos por centímetro cuadrado. Su resistencia a la compresión, 675 kilogramos por centímetro cuadrado. Resistencia a la flexión, 1020 kilogramos por centímetro cuadrado. Propiedades térmicas: temperatura de deformación 85 grados con carga, grados centígrados con carga de 18,6 centímetros cuadrados, y a la deformación a 75 grados centígrados con carga de 4,6 kilogramos por centímetro cuadrado. El incendio es autoextinguible. ¿Qué significa? Usted quiere quemar una tubería, no se coge un papel o hace una fogata y mete una tubería de PVC, ella no se prende, o sea, no se quema. Si usted utiliza otro tipo de tubería, por ejemplo, las tuberías de PVC mismo, pero que se utilizan para pasar cable, usted las pone y ellas se queman, se deforman todo. Estas no. O sea, puede ocurrir un incendio
y ellas no se van a deformar, bueno, no es que no se deformen, no se prenden. ¿Está claro? No se queman. Ahora, esto es importantísimo. Propiedades químicas. Son resistentes al ataque químico con ácidos, álcalis, sales y compuestos orgánicos. O sea que son las más resistentes dentro de toda la gama de tuberías que nosotros podemos emplear en la red de alcantarillado sanitario. ¿Está bien? Ahora, su limitante es que solo se recomienda se utilice en alcantarillas secundarias, no así en alcantarillas principales, colectoras, interceptoras y emisarias. Antes el diámetro era una limitante, hoy en día el diámetro ya no es una limitante, e inclusive se construyen de grandes diámetros y si ustedes ven las refuerzan así. Le hacen esas costillas a todo el perímetro para reforzar lógicamente la tubería. Esto lo tienen en el otro lado también. Hacen unas costillitas así para aumentar su resistencia. Porque recuérdense que en agua potable nosotros teníamos que velar por qué cosa, porque soporten las presiones internas. Acá, como son tuberías que trabajan parcialmente llenas, nosotros tenemos que velar porque la tubería que coloquemos soporten las presiones externas. Porque ellas son, ese es el problema, el trabajo al cual ellas van a estar sometidas. ¿Está bien? Pero bueno, lo que se utiliza, se recomienda utilizarla en alcantarilla secundaria. Bueno, el otro tipo de tubería que más se utiliza en las redes de alcantarillado son las tuberías de hormigón armado clase 3 con junta de goma. Así hay que colocar las especificaciones técnicas para que el que vaya a construir compre ese tipo de tubería con esa clasificación. ¿Está bien? Entonces, los diámetros que usted encuentre en el mercado están en el orden de 400 milímetros, 500 milímetros, 600 milímetros y hasta 800 milímetros. Esos son los diámetros más comunes. Si usted necesitara diámetros de 1000, 1200, 1500 milímetros, ya eso tiene que preverlo con tiempo y encargarlo a la fábrica para que se lo produzca. O sea, si usted va ahora, por ejemplo, en la carretera Guarne, antes de llegar a Guarne a mano derecha, hay una fábrica de tubos. Concretet hace una fábrica de tubos. Si usted quiere comprar tubos, estos los encuentra ahí en stock. Pero si ya usted quiere un diámetro mayor, ya eso no lo va a encontrar. Tiene que hacerlo, solicitarlo por encargo. Entonces, cuando uno ejecuta, se adjudica una red de alcantarillado, lo primero que tiene que hacer es determinar la longitud de diámetros mayores a esto para mandarlo a hacer con tiempo. No cuando lo vaya a usar, porque si no se le va a desfasar su ruta crítica. ¿Está bien? Bueno, las longitudes de estos tubos lo puede encontrar en longitudes de 1 metro y en longitudes de 2,44. Son las dos longitudes típicas que usted encuentra en esta tubería. O 1 metro o 2,44 metros. ¿Está claro? No lo va a encontrar en mayor longitud porque son muy pesadas. Y entonces para hacer la instalación, aquí es donde se corre un alto riesgo de que muerda la junta del anillo de goma y lo saque al momento de que usted haga la instalación. ¿Por qué? Porque usted va a tener un camión con su pluma que va a cargar la tubería y la va a poner ahí para que dos operadores o más, uno la guíe y otro empuje cuando el operador que la encentra le dice empuje. Y entonces cuando empuja, muchas veces si se la deja un poquito, saca la junta de goma y entonces ya por ahí hay una fuga. Y cuando hacen la prueba hidráulica,
después de haberla instalado todo, vamos a ver que si hay una fuga, el fiscal de obra te puede decir, levanta todo que no sirve. Porque para sacar un tubo tienes que zafarlo todo. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora del montaje de estas tuberías. Bueno, por otro lado, bueno, aquí están datos que son los que ustedes lo van a entender mejor que yo, que es carga a la que se produce fisura mayor a 3 milímetros según la norma STM, y esta es la carga, porcentaje de absorción según la norma STM, resistencia a la compresión y contenido mínimo de hormigón según la norma ASTM. Esos son los parámetros que usted debe considerar al momento de comprar las tuberías. Señores, siempre cuando uno va a comprar las tuberías, uno tiene que pedir que le impriman las especificaciones técnicas de la tubería que está comprando. Nunca olviden, es ventero, es ventero. ¿Está claro? Es ventero, es ventero. Y te va a vender, su función es vender. Usted va al mercado y le aprieta un zapato y ¿qué es lo que le dice la ventera? Va a estirar. ¿Me entiende? Si le queda grande le dice, no se preocupe, se va a encoger. Pero es ventero. Lo mismo ocurre acá. ¿Está claro? Entonces usted le dice, imprímame las especificaciones técnicas para yo chequear qué es lo que me están vendiendo y qué estoy comprando. No se olvide que cuando uno va a ejecutar una obra, uno es el responsable, el ingeniero es el responsable de que esa obra sea bien ejecutada. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar ahora acerca de el trazado y las soluciones alternativas. Miren, el problema del trazado es fundamental en el éxito que tú puedas tener en un proyecto. Yo tengo una experiencia reciente con el diseño que hicieron en Guarne. A mí me contrata la cooperativa de Guarne, no como fiscal de obra, porque la obra tenía un fiscal, el proyecto tenía un fiscal que lo pone la MAE. La MAE es la Autoridad del Agua y Medio Ambiente, y contrata también la empresa que va a hacer el proyecto. Para que tengan una idea, en ese proyecto, esas son las barbaridades que solo se ven aquí en este país. Cuando contratan el proyecto, contratan dos fiscales, uno el ingeniero eléctrico y el otro ingeniero mecánico. ¿Qué diablo sabe un ingeniero eléctrico? ¿Qué diablo sabe un ingeniero mecánico de red de alcantarillado sanitario? Y no le estoy mintiendo. Esto pasó hasta el año pasado que yo estuve asesorando, fiscalizando eso. Entonces, en primer lugar, ¿qué les puedo decir? Zapatero a su zapato. O sea, si a mí me vienen y me dicen que voy a pagar, el proyecto costaba 2,5 millones y a fiscal le pagan el 10%, es una buena cifra de dinero. Pero si a mí me dicen, mira, este proyecto eléctrico quiero que lo fiscalice, yo le voy a decir por respeto a mi persona, le voy a decir, yo no lo voy a fiscalizar porque yo no sé fiscalizarlo. Entonces, ¿qué resultó? Esa gente no le observaban nada, porque no sabían, los dos tipos no sabían. Y los proyectistas eran de Tarija y los fiscales eran de Tarija. No sé por qué el gobierno tiene afinidades con Tarija, por lo menos el Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces la cooperativa, cuando ve eso, que tienen dos fiscales que son un ingeniero eléctrico y un ingeniero mecánico, dice no, por favor contratemos una persona que sepa para que nos fiscalice y no nos vayan a vender gato por liebre, porque es lógico. Y entonces, bueno, ahí me buscaron y yo fiscalicé el proyecto. Cuando llegó la parte esta del trazado, ellos hicieron un solo trazado. Y les hago esta historia porque eso es fundamental. Tómenlo en cuenta ustedes que van a ser futuros proyectistas. Hicieron un solo trazado de la red de alcantarillado. Cuando lo presentaron, que llegó la etapa de presentar,
Yo se lo reboté. Yo le dije, no, como mínimo haga 3 trazados, le dije. Y haga un estudio comparativo para ver con cuál es el trazado que ustedes se van a quedar. Ya. Se fueron y presentaron 3 trazados. Pero era el mismo trazado con 3 plantas de tratamiento, con una planta de tratamiento diferente en cada trazado. O sea, se lo volví a virar y le dije, no es el mismo trazado con 3 plantas, son 3 trazados de la red. Bueno, hicieron 3 trazados y presentaron 3 trazados, pretendían llevar, en los 3 trazados llevaban el agua residual a la planta que actualmente Warner tiene construido. Warner es una mancha urbana que es inmensa, ha crecido lo que ustedes no se pueden imaginar cómo ha crecido Warner. Y entonces yo les dije a ellos, les dije cuando presentaron eso, les dije que por qué no partían el área de Warner, porque la mancha urbana era muy grande y eso les iba a generar que se iban a enterrar mucho y que iban a tener muchas estaciones elevadoras. En lo ideal, en una red de alcantarillado sanitario, es que el agua llegue por gravedad. Porque si usted tiene que colocar una estación elevadora, primero tiene una estructura de hormigón armado, segundo tiene que colocar 2 bombas como mínimo, y tercero tiene consumo de energía. Ya está encareciendo el servicio que le va a prestar a la población, porque ¿quién va a pagar todo eso? Nos los van a sacar del lomo todos los que vivimos ahí y nos van a prestar el servicio. Entonces hicieron caso omiso. Estaba la representante de la MAE, era una ingeniera que trabajaba en el medio ambiente ahí en el ministerio, y ella dijo, no, así dejemos. Listo, dejémoslo así. Si ella, que es la que tiene que decir, no, esto sí, dice, está bien, me callé la boca y siguió. Le hice una carta al directorio y le dije que este problema iban a tener. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando llegaron al final del proyecto, tenían 15 estaciones elevadoras. O sea, 15 estaciones elevadoras. Tenían estaciones elevadoras de 14 metros de profundidad, cuando la norma te recomienda que no debe ser más de 5 metros, más 1 metro que tú tengas hasta 6. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Entonces, ahí le dije a la de la MAE, yo que lo que yo le decía tenía razón. Entonces, ella les dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, traten de hacer otro trazado que le genere menos estaciones elevadoras. Al final, volvieron a hacer otro trazado, volvieron a tener que calcular y se quedó en 11 estaciones elevadoras. O sea, lograron rebajar 4 estaciones elevadoras. Cuando uno tiene una mancha urbana muy grande, una topografía llana como Santa Cruz, es preferible dividir en 2, en 4 y hacer redes y construir plantas, porque saben que el costo de las estaciones elevadoras, de las 11 estaciones elevadoras, con las 22 bombas, con todo lo que acompaña una estación elevadora, el costo del porque achacaron que no había terreno, y después tuvieron que buscar terreno para 11 estaciones elevadoras, era más caro que la planta, para que tengan idea. Entonces, comprar un terreno o que la autoridad municipal de Warner les dé un terreno para construir una planta, no es lo mismo que tener que replicar 11 estaciones elevadoras. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto? Si usted hace en el inicio caso omiso al trazado múltiple, hacer varios trazados de la red y hacer un estudio socioeconómico, un estudio económico de lo que usted está diseñando, eso le puede generar que al final usted se va a dar cuenta de que su proyecto es inviable.
es inviable. Tal es así que vino el Banco Mundial, un representante, dos representantes, un colombiano y un venezolano, por el país a buscar 2 horas para financiarla, y a Warner la observación que le hicieron: esto es inviable, tienen 11 estaciones elevadoras. Y le dijeron: no, este proyecto no lo vamos a seleccionar para financiar. Entonces, fíjense ustedes la responsabilidad que tienen. ¿Está claro? Entonces, eso es importante, porque puede llegar que hasta el final del proyecto usted diga: pucha, esto no se puede, esto no sirve. Ah, pero ¿por qué no hiciste los trazados? Y es muy sencillo, señores. Usted lo único que tiene que hacer es coger plano en planta y hace un trazado. Dice: vamos a suponer, estas van a ser mis alcantarillas principales y voy a conectar las secundarias a ellas, y este va a ser mi colector. Cierro mi plano. Al otro día vuelvo a abrir otra copia y digo: ahora mis alcantarillas principales las voy a poner, en vez de vertical, horizontal, y voy a conectar las acometidas. Y el estudio económico es muy fácil. Calculo la longitud total que tengo en los trazados que he hecho para llegar a la planta, y con cuál me voy a quedar. ¿Con cuál me voy a quedar? La de menor longitud. Porque cuando tenga menos longitud tengo menos excavación, tengo menos costo de tubería, pero además cumplo con la función que tiene la red de alcantarillado, que es transportar el agua lo más rápido posible a la planta. ¿Por qué? Porque mientras más longitud tengo, mayor descomposición de la materia orgánica dentro de la tubería voy a tener, más sulfuro de hidrógeno, y más se me va a dañar. Escuchen todos estos consejos que yo les estoy dando, que son consejos prácticos, porque después se van a encontrar en la vida real, cuando tengan que hacer esos diseños, y estas cosas solo se las pueden transmitir gente que hayan trabajado en eso. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que se debe hacer es eso: buscar mínimo 3 trazados, y de esos 3 trazados en el AutoCAD calcular su longitud, y la que menor longitud me dé, con ese me voy a quedar. No hay más ciencia. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora en el punto 4 el empleo de los trazados curvos. Bueno, las alcantarillas que hoy en día nosotros construimos, ya no se utiliza el trazado curvo. Quiero que entiendan eso. Las tuberías no vienen curvas. Las tuberías te las venden por tramos rectos. Ya les dije, en el caso de las tuberías de PVC, tienen hasta 4 metros de longitud, y en el caso de las tuberías de hormigón armado, tienen las longitudes que les dije, 1 metro y 2,44 metros. Entonces, ¿qué ventaja tiene, por ejemplo, el trazado recto desde el punto de vista hidráulico? Desde el punto de vista hidráulico, si usted tiene un trazado recto, ¿cómo se va a comportar el nivel del agua en ese trazado recto? Uniforme. Pero cuando usted tiene un trazado curvo, en la curvatura pasa lo mismo que en carretera, por aquellos que andan por carretera. ¿Está bien? Porque es más fácil irse por carretera. Cuando usted tiene la curva, ¿por qué le hacen un peralte a la carretera? Para que no se saque PI. Entonces, el agua es lo mismo. Cuando gira en una curvatura, va a tener un incremento en el extremo externo y en el interno una depresión. ¿Esto es régimen uniforme? No, no es régimen uniforme. Y el cálculo que nosotros hacemos es para régimen uniforme y permanente. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista hidráulico, el trazado curvo no nos conviene. Lo que nos conviene siempre es el trazado recto. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene el trazado curvo por el cual empezaron a trabajar en eso? Bueno, en primer lugar, que me permite evadir o tener interferencia con otros servicios. Eso no es nada del otro mundo, porque eso se puede resolver advirtiendo las profundidades. Y por otro lado, por ejemplo, en una rotonda, las casas que están alrededor de una rotonda, si tú tienes un trazado recto, tu longitud de acometida son mayores. Si tienes un trazado curvo, se acortan las longitudes de acometida.
Eso es lo que refiere la bibliografía especializada como ventaja. ¿Qué ventaja tiene el trazado curvo? Su construcción. No es lo mismo que usted tenga una tubería recta donde usted dice aquí en la cámara que está aquí es mi eje y el eje allá tira un cordel y ya yo sé que mi tubería tiene que ir en esa alineación del cordel. Y además si tengo aquí un equipo topográfico es más fácil darle la pendiente que debe tener esa tubería en ese tramo. Ahora, en un trazado curvo es mucho más difícil la alineación y la pendiente que usted le tiene que dar. La otra ventaja es que las curvas son muy difíciles de inspeccionar. Miren, en un trazado recto, ¿cómo se inspeccionan las tuberías? Se mete un robot, que así se le llaman, es un carrito, que los vamos a ver acá, yo se los voy a mostrar, les voy a mostrar un video, que se mete dentro, que tiene una camarita y tiene luces LED. Y entonces el teledirigido, el operador, como si fuera esos carritos que usted dirige, lo va dirigiendo. No es lo mismo que dirigirlo en una curva donde usted no lo está viendo, a que usted sepa que va recto. Es más fácil. Un dron también se inspecciona cuando los diámetros son grandes con drones. ¿Está claro? Pero además la inspección más fácil para saber si hay obstrucción o asentamiento es colocar una linterna potente en el extremo aguas arriba de la tubería y aguas abajo un espejo. Si no hay obstrucción, usted va a ver qué cosa la luz en el espejo reflejaba el diámetro. Si hay obstrucción, usted va a ver que no se refleja la totalidad del diámetro. Trate de hacer eso en una alcantarilla curva. Entonces, esa es otra desventaja. Y la otra desventaja, que cuando usted tiene pérdida, usted mete una luz potente y mira y usted va a ver el agua en una instalación recta, usted va a ver el agua que cae. Pero en una instalación curva, usted el límite que tiene es muy poco, porque ya cuando coge la curvatura, usted no tiene visual. Entonces, por esas razones, hoy en día no se utiliza el trazado curvo. Sin embargo, eso no significa que nosotros no podamos lograr la curvatura para aprovechar sus ventajas. Pero ¿cómo se hace eso? Ay, perdón. ¿Ya le sacaste? Sí. Debía lo último ahí de reojo. Bueno, debido a la desventaja del trazado curvo mencionada anteriormente, en la actualidad se prefiere obtener la curvatura a partir de colocar tramos rectos. Otra dificultad que no les digo ahí, y que se la voy a dibujar acá, que tiene el trazado curvo, es la siguiente. Cuando usted quiere lograr la curvatura con las tuberías, si la tubería es de pequeño diámetro, como las tuberías no vienen curvas, usted no le dice hagan una tubería con un radio de tanto, que no vienen en tramos rectos. Si las tuberías son de pequeño diámetro, usted logra la curvatura uniendo la base de las tuberías para ir girando. Así es como se logra la curvatura. Y aquí lo que usted hace, ¿qué cosa es? Lo embebe en un bloque de hormigón. Esa curvatura para que no se saque el agua. Pero cuando la tubería es grande, de gran diámetro, perdón, si usted hace eso, imagínense ustedes, tendrían que utilizar metros cúbicos para poder cubrir eso. Entonces lo que se hace cuando las tuberías son grandes es que se biselan las tuberías para unirlas una con otra. Hacen un corte y se biselan las tuberías. Ahora, en la actualidad, para lograr esa curvatura, esa muchacha, ¿por qué no pidió permiso? ¿Se fue o fue al baño? Deja que entre, yo la voy a encender. Bueno, para lograr la curvatura, lo que se hace es que se va haciendo la curvatura conformándola con cámaras y tramos rectos. Como vemos acá, ¿ven? Aquí esto es un tramo recto,
aquí esto es otro tramo recto y aquí voy a tener otro tramo recto y voy logrando la curvatura con tramos rectos entre cámaras, lo que me va a permitir inspeccionarla, facilitar su construcción y aproximarme a las instalaciones domiciliarias para que sus acometidas no sean tan largas y caras. ¿Está bien? Eso es lo que se hace en la actualidad para lograr la curvatura. ¿Alguna duda hasta ahí? No hay duda. Respecto al precio, ¿es momento de hacer demasiado en los rellenos de económico hacer una cámara de inspección o es situacional? O hacer esto. Ajá. No es más económico hacer. El problema de colocar las cámaras es que tú vas a tener tramos rectos entre cámaras. Sí. Más fácil constructivo, más fácil inspeccionar. Que el propósito de eso es inspeccionar, para cuando tú tengas que reparar una de estas tuberías porque se haya abierto un hueco aquí, ahí no lo vas a tener que cavar y sacar el tubo y todo eso. Y sin embargo, cuando es recto, vamos a ver que lo que se mete es una manga adentro que tiene una resina, se le echa vapor y eso se pega y te repara la tubería. Entonces, a la larga es más económico construir tramos rectos y cámaras para lograr la curvatura que no de esta manera. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el punto 5 las instalaciones complementarias. ¿Cuáles son las instalaciones complementarias más usadas? Aquí las vamos a mencionar porque ya vamos a ver una unidad donde vamos a hablar. ¿Por qué no pediste permiso para salir? Pero me levanta la mano y sale. Pasa, claro. ¿Qué les cuesta? O sea, eso es el respeto al profesor que está delante dando clases. Bueno, entonces, entre las instalaciones que más vamos a ver, instalaciones complementarias, hay algo que es importante que les quiero decir, que aquí vamos solo a mencionarla, pero ya vamos a tener una unidad donde vamos a ver sus dimensiones, sus requerimientos de la instalación, etc. ¿Está bien? Entonces, la primera instalación complementaria que es de uso obligatorio en una red de alcantarillado son las cámaras de inspección. Y en este caso están las cámaras, vamos a ver que tenemos cámaras de inspección simple y cámaras de inspección con caída. ¿Está claro? Y dentro de las con caída tenemos dos tipos de cámaras de inspección. Señores, las cámaras de inspección son aquellas que coloco yo cada cierta distancia y como lo dice su nombre, me permiten, ¿qué cosa? Ingresar adentro de las tuberías para poder inspeccionarlas, para poder limpiarlas, o para desobstruirlas o para repararlas. ¿Está claro? Entonces, si nosotros solo tuviéramos tuberías, ¿cómo podemos nosotros saber en dónde hay un tramo obstruido, en dónde hay un tramo perforado que tenemos que reparar, si no es a través de las cámaras de inspección? ¿Está bien? Entonces, eso es fundamental. Bueno, ¿por qué se le llama cámara de inspección simple? Porque la cota de la tubería de llegada, de solera de la tubería de llegada, es igual a la cota de solera de la tubería de salida. O sea, no hay caída, sino que yo en un tramo de longitud corto pongo una cámara para poder inspeccionar. Y la cota del tubo de llegada es igual a la cota del tubo de salida. ¿Está bien? Eso se le llaman cámaras simples. Ahora, el otro tipo de cámara que podemos encontrar son las cámaras de inspección con caída, que es aquella donde la cota de solera del tubo de llegada está a una diferencia en relación con la cota de solera del tubo de caída. O sea, hay veces que yo vengo, vamos a suponer, en una alcantarilla principal, esta se viene enterrando porque recorre grandes distancias y entonces cuando llega aquí, esta llega con una cota más baja que con la cota con la que ingresa a esta alcantarilla que solo recorre 200 metros. Y ahí tengo, ¿qué cosa? Una caída de agua
producto de las diferencias entre la cota de entrada y la cota de salida. Siempre la cota de entrada tiene que ser superior a la de salida, no puede ser al inverso. ¿Está claro? Entonces, ahí vamos a ver que yo construyo dos tipos de cámaras con salida, de cámaras con caída. Para cuando la altura de caída es menor o igual a 0,75, yo coloco yo la puedo dejar cuando la altura de caída, vamos a verla aquí. Yo tengo dos cámaras con caídas que son una para cuando mi altura de caída y entiéndase como altura de caída la diferencia que hay entre la solera de la tubería de salida con respecto a la solera de la tubería de llegada. Esto es cuando es menor a 0,75 metros. En este caso, para que no haya salpicadura, pues recuérdense que dentro de una cámara se tiene que meter un operador para inspeccionarla o para pasar la tubería, la manguera que va a desobstruir o repararla o inspeccionarla. Lo que se hace es que se coloca un mortero de cemento para que el agua que viene por esta tubería se incorpore a la otra adherida al fondo, porque si cae empieza a salpicar. Imagínense un operador que le salpique el agua, le puede dañar su salud. ¿Está bien? Entonces esto es para cámara con caída, para alturas de caída menor o igual a 0,75 metros. Ahora tengo la otra cámara con caída, pero para alturas mayores a 0,75 metros, y a esa altura de caída es peor todavía. Entonces, ya como tengo una altura de caída apreciable, en ese caso lo que se hace es que se coloca una T, aquí se coloca un tapón, no se sella, sino un tapón, porque cuando yo tengo que hacer la limpieza saco ese tapón para poder meter el equipo de limpieza, y aquí se baja hasta la misma cota de solera de la tubería de salida mediante un codo de 90 grados. Y entonces lo que yo hago es que obligo a que el agua baje por la tubería y no tenga salpicadura. ¿Está claro? Entonces esto es para cuando tengo alturas de caída mayores a 0,75. ¿Está bien? ¿Qué es eso lo que se ve ahí? ¿Ven? El tubo. El tubo que lo coloco, lo conecto a la misma cota de la solera de salida. También hay quien hace esto aquí así igual. De cualquiera de las dos maneras se puede hacer. Bueno, la otra instalación complementaria que es muy común en las redes de alcantarillado sanitario es las acometidas domiciliarias para los desagües de edificios. Esta es la cámara que va en las aceras y de ahí con una acometida yo conecto por la corona el tubo para que el agua descargue libremente, porque recuérdense que el agua que pasa por la alcantarilla secundaria nunca llena el tubo, me deja como mínimo un 25% para que el agua descargue libremente. ¿Está bien? Entonces, donde yo tengo esto, es costumbre de colocar un bloque de hormigón para evitar que las vibraciones puedan zafar esa acometida. ¿Está bien? En la otra instalación complementaria que frecuentemente algunas veces podemos encontrar, no siempre, es los puentes canales. Los puentes canales, como vemos acá, se colocan cuando el nivel de máximo de crecida del río nunca va a tocar la tubería, o sea, se queda por debajo.
y entonces se levantan unas columnas que sirven de apoyo a las tuberías para poder pasar de manera aérea por encima del lecho del río con nuestra tubería de alcantarillado sanitario. Ahora, la otra es los sifones hipertinos. Si cuando yo llego aquí con la cota que llego, el nivel máximo de crecida la llega a superar, yo nunca voy a colocar o voy a pasar con una tubería de alcantarillado por debajo del nivel máximo de crecida. ¿Por qué? Porque puede un río traer palizadas, troncos, etcétera, y me golpean la tubería y me la pueden romper y lógicamente contaminar el agua de ese lecho del río. Entonces, en esos casos, lo que se hace es que se pasa por debajo del lecho con un sifón invertido. ¿Está bien? Eso. Bueno. Otra de las instalaciones complementarias son las estaciones elevadoras. Las estaciones elevadoras se colocan en una red de alcantarillado cuando ya yo vengo, sobre todo en topografías llanas, lo que les comentaba en Guarne, y me voy a enterrar o voy a sobrepasar los 5 metros de profundidad máxima que me permite la norma, entonces ahí coloco yo un pozo o cárcamo de bombeo para que se llene de agua que viene por la red, y de aquí con 2 bombas, en una de ellas generalmente las 2 son iguales, cada una de ellas con el 100% de la capacidad de evacuar, y entonces con una bomba la tengo funcionando para volver a elevar a 1 metro para que comience el nuevo trayecto con gravedad. ¿Está claro? Entonces, lógicamente, que esta instalación lo que hace es encarecer el costo. Imagínense que esto es hormigón armado y miren todo el equipamiento que tiene. Tiene 2 equipos de bombeo, que las bombas que se utilizan para el bombeo de aguas residuales no son las mismas que se utilizan para el bombeo de agua potable. ¿Por qué? Porque el agua residual se carcome todo el acero. Entonces estas bombas son de acero inoxidable, para que tengan una idea, y son mucho más costosas. ¿Está bien? Y además tiene que tener una pizarra de control, tiene que tener energía eléctrica, tiene que haber mantenimiento del pozo, o sea, encarece totalmente un servicio de alcantarillado. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver algunas de las recomendaciones que nosotros debemos tener a la hora de colocar las cámaras de inspección. Y dice: en alcantarillas de diámetros menores a 1,20 m, 1.200 milímetros, las cámaras de inspección se deben colocar. Imagínense ustedes, esta es mi cámara, este es el eje de mi cámara, y yo vengo aquí con una tubería de 6 pulgadas. Y voy a cambiar, porque el cálculo me lo dice, a una tubería de 8 pulgadas. Entonces, donde hay un cambio de sección o de diámetro, el diámetro menor muere en uno de los muros de la cámara y el mayor inicia en el otro muro. Y lo que se hace es una transición en medias cañas, que ya vamos a aprender, para lograr ese cambio de diámetro o sección. Entonces, se colocan donde hay cambio de sección. Donde hay cambio de pendiente, supongamos que este es mi terreno y aquí tengo un cambio brusco de la pendiente, obligatoriamente aquí tengo que colocar una cámara de inspección para que de aquí nazca y de aquí cambie de dirección. Recuérdense ustedes que en las redes de alcantarillado, a excepción de la conexión de acometida domiciliar, no se utilizan accesorios. Todos los cambios de sección, de dirección, los cambios de pendiente, todo eso se realiza mediante una cámara de material, se realiza mediante una cámara de inspección.
Imagínense ustedes que aquí yo vengo con, vamos a suponer, vengo aquí con hormigón armado o con PVC, pero aquí voy a venir con una alcantarilla principal que viene en esta dirección y que es de hormigón armado. Esta es de hormigón armado. Entonces, como yo uno dos tuberías de materiales diferentes, en una cámara muere un material, en una pared muere un material y en la otra comienza el otro material. ¿Está claro? Entonces, también donde hay cambios de dirección, esto por ejemplo es un cambio de dirección, esto es otro cambio de dirección, esto probablemente venga aquí así y sea otro cambio de dirección. Donde cambie de dirección, ahí coloco una cámara de inspección. ¿Está bien? Bueno, ya todo eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y en el arranque, donde hay cambio de material, como les decía, y al inicio, o en el arranque de una alcantarilla. Antiguamente se ponía el tip de arranque, como les mencioné, y se cambió ya a por cámara. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, aquí tengo la alcantarilla secundaria número 1 que viene en esta dirección, pero aquí tengo la alcantarilla secundaria 2. Una cámara me sirve para inspeccionar este tramo de la alcantarilla secundaria 1, pero también me sirve para inspeccionar este tramo de la alcantarilla secundaria 2. Por eso es que entonces se sustituyó el tip de arranque por la cámara de inspección al inicio de cada alcantarilla. Ahora, cuando los diámetros de las alcantarillas sean mayores a los 1200 milímetros, tanto los cambios de sección, los cambios de material, de dirección, etcétera, ya puede usted hacerlo con una cámara de grandes dimensiones o con una obra prefabricada, o sea, construida in situ en el lugar. ¿Está bien? Entonces, eso ya depende de cada proyectil. Siempre que sea posible, se evitarán las caídas de aguas residuales para reducir al mínimo las salpicaduras. Cuando esto ocurra, se deberán construir cámaras con caída para conducir el agua de la cota superior de la tubería hacia la cota inferior de salida del tubo de salida. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no se permiten caídas grandes o caídas con salpicaduras, porque el operador se puede ver afectado, tanto su piel como todo lo que le haga contacto con el agua. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora que están la gran mayoría, les recuerdo que el lunes de la semana que viene concluimos con esta unidad y hasta aquí va el primer parcial. Entonces el otro lunes, porque les voy a dar una semana para que estudien, entonces vamos a tomar el primer parcial, no el que viene, sino el otro de la semana más arriba. ¿Está bien? Los que llegaron tarde, que vengan a darme la asistencia, les deseo una feliz tarde noche.